comienza ahora. Bienvenidos a Perspectiva 2021. En este día miércoles tenemos para ustedes esta charla interesante, como siempre, hoy con el tema indecisos o precavidos, referente pues a las encuestas. Los candidatos sacan una y otra encuesta y pues algunos ya mencionan que van arriba, otros que ya empataron, otros que rebasaron, en fin. Así que vamos a platicar sobre esto con Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político, quien ya lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Efraín? Buenos días. Muy buenos días, Marco Polo, Niria, Fausto y a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a Niria Andrade, allá en Hermosillo. ¿Cómo estás, Niria? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Excelente miércoles. Saludos. Gracias. Vamos a seguir trabajando en la conexión con Fausto Navarro y unos minutos más ya se va a unir a esta charla con Efraín Martínez. ¿Qué dicen en este momento? ¿Qué te dicen las encuestas, Efraín Martínez? Vamos a arrancar esta plática así con los candidatos o de los candidatos a la gubernatura del estado. ¿Qué lectura tienes de la más reciente encuesta realizada? Importante y pregunta muy relevante, previo a estamos prácticamente a 3 semanas de que se cierre la campaña electoral. El día 2 de junio se cierra, el día 6 es el día de la jornada electoral, el día de la elección, el día de la votación, y ha habido una serie de estudios de opinión, de encuestas, de sondeos que han salido en las últimas semanas. Hay encuestas, hay varios tipos de encuestas o tipos de estudios de opinión. Hay encuestas que se levantan con la metodología vía telefónica, otras que son las de campo, que desde mi punto de vista y científicamente son las más con mayor precisión, que son las de vivienda, las que entrevistan cara a cara al ciudadano para recolectar su opinión sobre los procesos electorales. Y haciendo esa diferencia entre el de vivienda, incluso también hay una serie de estudios de opinión que son mixtos, que levantan un porcentaje vía telefónica y otro porcentaje a través de vivienda. Ha habido una serie de estudios de opinión recientemente, por ejemplo, te menciono la de TV Azteca Cabildo, que publicaron esa encuesta, fue a través de metodología de vivienda, y te arroja una aproximación, una diferencia muy pequeña entre Ernesto Gándara y Alfonso Durazo. Y también vemos otras casas encuestadoras que también son de vivienda, por ejemplo, que en abril estuvieron levantando como la de María de las Heras de Motecnia, y los datos son completamente distintos a los de TV Azteca y Cabildo. Entonces, sí es muy importante que la ciudadanía analice los datos que van arrojando estos estudios de opinión, su metodología, comparen una encuesta con otra para que puedan ellos tener un juicio propio de cómo está siendo el comportamiento del proceso electoral, de la intención del voto de los candidatos a la gobernatura de Sonora. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, lo más importante es el día 6 de junio que la gente asista a votar. Entonces hay una diferencia entre estas metodologías de las encuestas. Hay encuestas donde dan arriba a Ernesto Gándara, hay otras encuestas donde dan una diferencia abismal a Alfonso Durazo. La ciudadanía tendrá el juicio de saber cómo está la intención del voto. Una cosa son los instrumentos de medición, que siempre lo he dicho como consultor y estratega político, las encuestas no garantizan el triunfo electoral. El estar posicionado en el primer lugar en una encuesta en intención del voto o preferencia electoral, sea candidato o partido, no significa que vas a ganar una elección. En mi experiencia en procesos electorales, en campañas, a partir precisamente de la tercera a 3 semanas de que se termine el proceso electoral, la campaña, es cuando empiezan a cambiarse los números. Ya ha habido un punto de inflexión, hay encuestas donde ya sitúan y ubican a Ernesto Gándara por encima
de Alfonso Durazo como la del Universal, te comentaba ahorita Cabildo, Factométrica y otras encuestas, ¿no? Cada candidato trae sus casas encuestadoras. Claro, muy bien. Nidia Andrade. Fíjate, Efraín, justamente el día de ayer, buenos días, un gusto saludarte. El día de ayer también, hace unos días estaba circulando también por ahí con respecto a la alcaldía de Hermosillo, un video similar en donde la candidata Celida López sí mencionaba básicamente lo mismo, ¿no? Que ella ha trabajado durante los últimos años con una casa encuestadora y hablaba ahí más o menos de porcentajes, ¿no? El hecho de que un candidato diga, es que es la casa encuestadora con la que yo he trabajado, esto también genera confianza, porque luego tenemos la idea de que pues como les están pagando, pues obviamente van a manejar los números a su favor, ¿no? Entonces ahí tu opinión al respecto. Es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, una pregunta recurrente en los procesos electorales. En una campaña electoral, los partidos políticos y los candidatos contratan casas encuestadoras para saber, para medir y evaluar cómo va la campaña y conocer dónde están ubicados en la intención del voto y preferencia electoral. Pero también quiero comentarte que es para consumo interno, pero también hay levantan los estudios de opinión, las encuestas, y esa información llega a la casa de campaña, al círculo, al cuarto de guerra del candidato. Pero también existe una estrategia, y eso te lo digo como consultor, existe la famosa estrategia de la simulación en encuestas. ¿En qué consiste esto? Consiste en que un candidato o un partido político contratan un sinnúmero de casas encuestadoras, porque tú hablabas ahorita, están contratando los servicios, y entonces, por estrategia, hacen una simulación de un posicionamiento, una preferencia electoral muy alto del candidato que está contratando las encuestas, lo que nosotros le llamamos contratación de encuestas a modo o datos arrojados a modo. Es decir, los hacen como el traje a la medida, como los haría un sastre cuando uno va con un sastre, haciendo una analogía. Y estos resultados los van publicando en medios nacionales, en medios estatales, tienen un objetivo principal: generar la percepción que el candidato lleva una gran diferencia, y eso provocar un voto útil a su favor. Es decir, si un candidato tiene contratadas 10 casas encuestadoras, y esas 10 casas encuestadoras lo ponen con una gran diferencia, tratan de simular y generar una percepción del que va muy arriba, pero muy con mucha diferencia. Entonces hay en psicología de masas, y en sociología, el ciudadano, el electorado, el ser humano en sí, siempre se va con el ganador, nunca con el perdedor. Y también lo plasmaba el otro día en un análisis. Joseph Goebbels, que fue el ministro de prensa de Adolfo Hitler, él tenía una frase acuñada muy popular que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Entonces, ¿qué es lo que esa estrategia de simulación en encuestas puede generar una percepción si no se contrarresta? Porque los otros candidatos y partidos políticos, pues obviamente tienen que reaccionar ante una situación, ante un escenario de esta magnitud de la que estamos narrando en este momento. Y empiezan a salir otras casas encuestadoras donde arrojan datos completamente distintos. Y te voy a poner un ejemplo de lo que ha sucedido. Hay dos casas encuestadoras de viviendas recientes. Una es del 29 de abril, si mal no recuerdo, a finales de abril, de María de las Heras de Montegnia. En esa casa encuestadora sitúan a Alfonso Durazo con 63% y a Ernesto Gándara con 26%. Hay otra casa encuestadora que también, a través de Metodología de Vivienda,
de Vivienda dio a conocer sus datos, que es Cabildo TV Azteca, y ahí los datos son completamente distintos. Ahí se refleja un empate técnico con alrededor de 2 puntos porcentuales arriba Ernesto Gándara. Entonces la ciudadanía, cuando ve eso, se pregunta, a ver, ¿cuál encuesta me está diciendo la verdad? Por eso es muy importante que el ciudadano conozca las metodologías. No todo mundo tiene tiempo de leer, y es ahí también un factor determinante de esta famosa estrategia de simulación de encuestas, la ignorancia del electorado. Es decir, se aprovechan los candidatos y se aprovechan los partidos políticos de que un segmento de la población no tiene información y no conoce, no sabe cómo interpretar una encuesta, cómo comparar una encuesta con la otra, y lo único que ven son barritas, y entonces dicen, la barrita, ahí va arriba fulano de tal, y eso va generando percepción. Y la única manera de contrarrestarlo y neutralizarlo es con otras casas encuestadoras de los otros candidatos. Eso siempre ha existido en los procesos electorales, en las campañas políticas electorales, y Sonora no es la excepción. Bajo ese escenario, Efraín, de esta guerra de encuestas para tratar de posicionarse o tratar de hacer un ambiente favorable, como bien decías, porque la gente vota a ganador, ¿las encuestas siguen siendo un recurso necesario en estas campañas electorales? Para triunfar en una campaña electoral como consultor estratega político, tengo la experiencia de que una campaña es la sumatoria de un todo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un candidato asiste a un debate, pues es la máxima expresión. Un debate es un ejercicio democrático que es un espacio y una gran oportunidad para que un candidato ofrezca, despierte interés, convencimiento, conecte con el electorado, con su oferta política y con su propuesta. Cuando hay opiniones que dicen que el asistir o no asistir a un debate no afecta dentro de un proceso electoral, yo digo que una campaña política electoral es una suma de todos. El no asistir al máximo ejercicio democrático como un debate sí afecta le afecta a un candidato. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una campaña política electoral, lo que estás tratando de hacer es convencer al electorado, a la ciudadanía. Voy a hacer una analogía. Si yo te quiero vender un producto, voy a hablar, vamos a decir, de un carro. Quiero venderte yo un carro. Pero te digo que el carro es muy bueno, que es económico en cuestión de gasto de gasolina, que es muy cómodo, pero nunca te enseño el carro. ¿Tú comprarías ese carro? Pues yo creo que el producto hay que ofrecerlo, hay que ponerlo a la vista. Entonces, es una sumatoria de todos. Las encuestas inciden, claro que inciden en el resultado del voto electoral, claro que inciden, son en teoría son instrumentos de medición para evaluar cómo va una campaña, pero ya les hablé el otro lado, que también se utilizan como estrategia de simulación para generar percepción y provocar un voto útil. Entonces, es una sumatoria de todos. El asistir o no asistir a un debate también incide en el resultado electoral. Bien, interesante. Nidia Andrade. Efraín, ahorita que mencionas el tema de los debates, me parecería interesante que nos compartieras ya con tu experiencia, cuáles son esas características que hacen que para la gente, para la ciudadanía, un candidato o candidata sea ganador o perdedor del debate. Primero, yo siempre, en mi experiencia, un debate se gana en tres fases. Primero, el debate en sí tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, pero los debates se ganan con el predebate, es decir, 48 horas antes, 72 horas antes de que inicie el debate, y ahorita vamos a hacer un ejemplo.
luego el debate en sí, que tiene 3 etapas, inicio, desarrollo y cierre, y luego el postdebate, las 48 o 72 horas después del debate. Me refiero a todas aquellas acciones que se hacen en el predebate, previo al debate, para generar un posicionamiento, una aceptación del candidato por parte de su equipo de campaña y del candidato mismo. Y luego el postdebate es posteriormente, todas las acciones posteriores. Ahora, eso que me preguntas, ¿en qué te puedes basar para decir quién ganó o quién perdió en un debate? Normalmente nosotros que nos dedicamos a esto, como consultores políticos, hacemos una matriz que evaluamos cualitativamente un debate y luego también lo medimos cuantitativamente con encuestas de salida. Nos arrojan lo que la gente percibió en el debate, lo que la gente cree de quién ganó o quién perdió el debate, quién se desarrolló mejor, quién presentó un mejor desempeño. Pero son matrices que tienen que ver con disciplinas, como por ejemplo evaluamos la retórica, el cómo hablan, la estructuración de ideas, la imagen, si tuvieron contacto visual o no con las cámaras, si la improvisación. No es lo mismo una persona que llega a un debate y se pone a leer tarjetitas y nunca ve a la cámara, a una persona que improvisa, y eso lo vimos en el primer debate institucional, refiriéndome organizado por el Instituto Estatal Electoral, el formal, el obligatorio. Vimos casos en los que una cosa es apoyarte, tener un apoyo con tarjetas o para poder con ideas principales, y otra cosa es ponerte a leer en un debate. Son cosas completamente distintas. Entonces, el apoyo material que le llamamos nosotros. Entonces, evaluamos también todo lo que es la comunicación política, evaluamos la mercadotecnia política dentro del mensaje y la narrativa. Nosotros analizamos hacia dónde está el discurso, a qué segmento de la población, qué oferta política en ese momento están proponiendo, que puedan lograr una conexión y un impacto positivo con el electorado. Son muchos los indicadores, muchos los factores y las disciplinas que utilizamos nosotros para poder evaluar quién ganó o quién perdió en un debate. Tomando en cuenta esto, Efraín, estamos platicando con Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. ¿Crees que puedan mover a los indecisos en esta ocasión con las estrategias que están realizando en este momento los candidatos a la gubernatura del estado? Claro, sí, mira, te comento, Marco Polo, siempre en las últimas, en la tercera y las últimas 3 semanas son importantísimas, determinantes para una campaña política electoral. Si tú observas ahorita, han ido cambiando los números a lo largo y ancho del país en las distintas disputas por gobernaturas en varios estados de la República. Y si cambia o no cambia, todo depende de cómo, precisamente, de qué estrategias se implementen en estas últimas 3 semanas. Por ejemplo, si observas ahorita, ya hay una estrategia de hablar por parte de los partidos políticos y de los candidatos del voto útil. Y quisiera explicarlo del voto útil de la manera más clara posible. Cuando estamos hablando del voto útil, estamos hablando de ese voto que se va a potencializar o que va a ayudar a que gane un candidato u otro. Voy a poner el ejemplo del estado de Sonora. El estado de Sonora se está compitiendo con 3 principales actores actualmente de candidatos a la gobernatura. Son 6 los candidatos, pero 3 son los que tienen mayor posicionamiento o tienen mayor intención del voto. 2 de ellos están en un empate técnico
de conformidad con algunas encuestas, otras dicen que hay una diferencia abismal entre el primero y el segundo lugar. La verdad es que yo veo que nos encontramos ahorita en el parte técnico entre Ernesto Gándara y Alfonso Durazo. Y hay un tercer actor que se llama Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano. La elección ahorita, no solamente en Sonora, está polarizada. La gente está viendo dos opciones. La opción de votar por un bloque oficial de Morena y sus partidos aliados, o la opción de votar por Ernesto Gándara y la alianza que él representa de PRI, PAN, PRD. Y está en un tercer lugar, se encuentra Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano. Cuando nos referimos al voto útil, es la ciudadanía cómo va a interactuar el día de la jornada electoral. Si ellos ven que entre el primero y el segundo la diferencia es muy pequeña, por estrategia los mismos candidatos que van en el primero o segundo lugar o en el empate técnico en los primeros lugares, lo que hacen es promover el voto útil, pedir a la ciudadanía que en lugar de que voten por Ricardo Burs, otorguen ese voto a cualquiera de los candidatos que se encuentran situados en esa franja del empate técnico, ya sea Alfonso Durazo o Ernesto Gándara, y eso es lo que hace la diferencia. A eso nos referimos con el voto útil. Ya ahorita, en este momento, ya inició, si se fijan, la campaña de concientización o de concienciación con el electorado. Ya plantean los candidatos cómo votar en la boleta electoral, dónde van a aparecer los partidos políticos, cómo viene el nombre, y están promoviendo empiezan a promover el voto útil. Interesante, entonces no hay que perderlo de vista en esta etapa que ya se tiene de esas 3 semanas que bien mencionas. Nidia Andrade. Efraín, preguntarte, en este momento que ya nos mencionaste que es muy importante, ¿no? Estas semanas previas y ya las últimas prácticamente de la jornada electoral, más o menos, ¿qué tanto porcentaje de la población que sí va a votar, por lo general, se encuentra indecisa? Mira, depende los estudios de opinión, hay mucha diferencia en los porcentajes. Por ejemplo, en la encuesta y el estudio de opinión de TV Azteca y Cabildo, ahí manejan un 19.9% de indecisos, y esa es una encuesta de vivienda. Cuando te vas a las encuestas que han sido levantadas vía telefónica, el porcentaje baja enormemente. O sea, hay casas encuestadoras que han aplicado estudios de opinión y que te manejan un 6% de indecisos. Entonces, eso es muy relativo. Ahora, y en cuanto a la participación ciudadana, lo que hay de antecedentes en una elección intermedia, refiriéndonos a la elección intermedia en un sexenio federal, de un gobierno federal, siempre la tendencia es a una baja participación. Y hay que considerar también que ahorita estamos viviendo un proceso electoral, una campaña política electoral muy diferente, porque también se tendría que sumar a ello el factor de la pandemia. Indistintamente de ello, también estoy viendo en este momento una estrategia de todos los partidos políticos y un llamado a que la gente vaya a votar para aumentar el mayor número, la participación ciudadana. Recuerden que entre más baja sea la participación ciudadana, es más probable que ganen los partidos políticos que tienen mayor estructura consolidada para estructura electoral para el día de la jornada electoral, para el día de la votación, como comúnmente se le conoce. Entonces sí es muy importante elevar la participación, y en eso creo que están trabajando ahorita todos los partidos políticos, y eso es lo que va a hacer la diferencia ya el día de la jornada electoral. La estrategia del día estrategia de estructura electoral, de promoción y de movilización del día de la jornada electoral.
Muy bien. Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a la población en torno a esta lluvia de encuestas y lo que viene para el próximo 6 de junio, Efraín? Quisiera retomar lo que ya he dicho yo en varios de tus programas. Las encuestas no garantizan el triunfo electoral, es la estrategia lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Es muy importante que la ciudadanía no se deje ir por ver una barrita y una gráfica, sino que investiguen la metodología, comparen una encuesta con otra, pero finalmente quiero decirles que las encuestas no garantizan el triunfo electoral, son instrumentos de medición. Ha habido muchos casos, y voy a citar el proceso electoral anterior para la gobernatura, donde Claudia Pavlovich iba ubicada con muchos puntos abajo contra un Javier Gándara cuando gobernaba Guillermo Padres en esa sucesión, y finalmente se le dio la vuelta Claudia, con 7% de diferencia al final de los resultados electorales. Por eso yo siempre les digo que las encuestas no garantizan el triunfo electoral. Es importante que estén preparados, que conozcan de dónde vienen esas encuestas, que verifiquen, que hagan la comparación, pero hay algo más importante, que asistan a votar y que analicen perfectamente los perfiles de cada uno de los candidatos, las propuestas, qué les están ofreciendo, cuál es la solución qué solución están dando para los problemas de los sonorenses, y que hagan un comparativo de los gobiernos de los partidos políticos que representan y los gobiernos donde han estado presentes esos partidos políticos. Muy importante saber cómo gobiernan esos partidos políticos y comparar la capacidad y la experiencia y los resultados que han tenido en esos, por ejemplo, en municipios, en distritos locales, en distritos federales. Yo creo que eso es una tarea que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, estar enterados y salir a votar el día de la jornada electoral, el día de la votación. Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político, muchas gracias por darnos tu opinión en torno a esto, cómo se está percibiendo a estas alturas del proceso electoral en torno a las encuestas, la participación de la población y lo que se espera de esos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Polo, Niria, y un abrazo, un fuerte y saludos a Fausto y a todo el auditorio. Muchas gracias. Igualmente un abrazo y seguimos en contacto. Niria Andrade, allá en Hermosillo, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Mañana estaremos aquí con otro tema más, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Excelente día. Gracias. Igualmente hasta Hermosillo. Y bueno, aquí tenemos opinión de José Juan Arrayales. Félix dice, las encuestas hechas en las redes sociales, ¿cómo la ve? Dice, ya que en ellas queda registrado quiénes fueron los que votaron. Creo yo que son más apegadas a la realidad. A ver qué dice esto. Y lo decía él mismo, ¿no? Que nos fijemos en la metodología, decía Efraín Martínez. Dice que no nos dejemos llevar por esas, a veces, encuestas o resultados, que nos fijemos en la metodología. Dice, ahí puede estar el resultado o la respuesta en torno a estos resultados o esos posicionamientos de los candidatos. Pero es interesante, la mejor opinión es la de usted, la de cada quien. A veces percibimos también cómo va nuestra preferencia a estas alturas, si nos convence el candidato o no, en fin, pero el final, el 6 de junio va a ser el resultado más importante de todo esto. Por eso hay que salir a votar, es muy importante. Bien, así llegamos al final. A nombre de todo el equipo, reciba el saludo cordial. Pásela bien, buenos días y échele ganas a todo lo que haga. Hasta mañana. La información más relevante la acaba de escuchar en Sonora a Diario. Lo esperamos en la próxima edición. Una producción de ISA Multimedia con Marco Polo Armenta.